España, desgraciadamente, pinta menos de lo que nos gustaría. No es un actor de primer nivel a nivel global. Seguramente podría serlo por su situación geoestratégica, puerta de entrada de Iberoamérica a África, salida de Europa por parte de África, pero nuestros gobernantes no están para lo que están, o no están para realmente proteger nuestros intereses, sino los de otros. Para que entendamos, España respecto a Europa es el laboratorio de ideas o laboratorio donde se practican esta serie de ideas globalistas, incluido la desmembración. Es decir, España, digamos que ahora mismo es un contenedor. Si España cae, el resto de Europa cae. Hay un efecto dominó. Aunque esto no pensemos que España es el objetivo principal. España es una parte del imperio global, ¿no? Pero es una parte importante precisamente por ese sentido geoestratégico. Y España, que somos un país muy guerrero, muy valeroso, pero también somos un país muy cainita, esto la élite lo sabe y lleva años fomentando ese cainismo, ese odio entre hermanos, que ya viene latente desde la guerra civil, ¿no? Entonces, por eso el conflicto con Cataluña. No porque a la élite le interesa que tener una Cataluña independiente, sino que son promovidas por un verdadero interés político-económico. En este caso es primero desestabilizar España, y si desestabilizamos España conseguimos fragmentar España, después, siendo el país o el Estado más antiguo del mundo, o uno de los más antiguos del mundo, y por eso en principio más fuerte, el resto de los países europeos va a ser pan comido, entre comillas, ¿no? Ya vemos cómo están otros países en nuestro entorno por el tema inmigratorio. Es decir, España no es solo el peor de los países en cuanto a Estado, sino que hay muchísimos que también tienen problemas, pero España sirve para ese ejemplo, ¿no? A España no se le perdona lo que ha sido. Soy de la opinión de que realmente hay un odio contra España basado en una propaganda. España y la hispanidad ha presentado en la historia del mundo una forma de entender la civilización, la sociedad es completamente ajena o contraria a lo que tenemos hoy en día, una visión quizá más protestante anglosajona del mundo, ¿no? Más utilitarista, más materialista. Lo que supone el hispanismo es algo más medieval en el sentido caballeresco, más hidalgo, más espiritual, más de entrega, mucho más cristiano, pero que obviamente en el mundo de hoy es difícil que tenga cabida. Entonces España representa ese polo, eso que existió, que puede perfectamente volver, esa hispanidad a nivel global, pero que obviamente a nadie interesa que levante cabeza. Y en cuanto al comunismo, lo mismo. Somos el único país, por así decirlo, que ha vencido militarmente al comunismo, ya sea a través de una guerra civil, pero así es, y eso sirvió para que al menos durante unos cuantos años no tuviéramos una serie de políticas ideológicas implantadas por organismos supranacionales. Ahora bien, si nos fijamos en la historia, España ha recorrido en 40 años de democracia lo que otros países han recorrido en 80. Entonces, sí digamos que ha habido una cierta obsesión con destrozar España desde la transición. Y lo han conseguido, solo hace falta ver cómo estamos, ¿no? Los peores índices de defensa de la nación, los peores índices de educación, de desarrollo, en fin, desgraciadamente España está en una situación muy complicada, al borde del abismo. Efectivamente, Pedro Sánchez es el encargado de la élite para llevar adelante los planes de esta Agenda Global 2030, Agenda 21, como queramos llamarlo, y además lo está haciendo con nota. Solo hace falta ver todos los días lo que hace y lo que dice y a dónde va. Creo que hacía tiempo que no paseaban tanto a un presidente por la esfera internacional y está claro que la apuesta de la élite es Pedro Sánchez. Nuestro presidente es un títere de esta élite. Ahora bien, recordemos que España tiene tenía un sistema bipartidista hasta hace poco, Partido Popular y Partido Socialista, en el que uno atacaba y el otro simplemente mantenía las posiciones. Realmente el PP ha sido el partido conservador de España, pero no en el sentido conservador ideológico, sino porque conservaba absolutamente todo lo que hacía la izquierda. Entonces el PP juega ese papel socialista fabiano y el PSOE juega el papel socialista de toda la vida, socialismo radical, anticlerical, en este caso español, antipatriota. De hecho, España creo que es de los pocos países, por no decir el único, que tiene la única izquierda antipatriota. Pero está claro que hay una agenda y se está imponiendo. Y no solo a nivel político, tenemos los medios de comunicación. No existen prácticamente medios de comunicación grandes en España que impongan o que traten de difundir unas ideas medianamente conservadoras. Son todo progresistas o medio progresistas y el que parece que no, lo acaba siendo porque viene Pedro Sánchez del gobierno de turno, les unta con cientos de millones de euros y obviamente aquí todo el mundo hace lo que el que pague manda, ¿no? Entonces es complicado salir de esa tónica.
La planificación es algo que se está imponiendo en todos los lados y que en cada sitio tiene sus títeres. Bachelet cumplió con su labor en Chile como títere del globalismo, la dieron un puesto en la ONU, cada máxima responsable de los derechos humanos y, por cierto, abogando otra vez por el aborto desde esa posición. Santos en Colombia cumplió su papel con la implantación de la paz con las FARC, con todo eso lo que suponía, y dieron un puesto en la Fundación Rockefeller. Pedro Sánchez está siendo el alumno aventajado de la élite y seguramente en el día de mañana tenga un buen puesto, bien pagado, sin hacer nada. Desgraciadamente así funciona. Totalmente, todos los procesos que ha habido en los últimos años, mucho tienen que ver con ese proyecto globalista y poco tiene que ver con el interés nacional. Ahora bien, Zapatero fue un punto de inflexión. De hecho, llegamos a Zapatero gracias a un golpe terrorista, todavía sin saber. Yo también soy de los que piensan que el 11M todavía quedan muchas preguntas por responder, ¿no? Ocultación de pruebas, destrucción de pruebas. Zapatero, completamente opuesto, ideología de género, violencia de género, aborto. Y ahora viene Pedro Sánchez con la segunda tanda. Si antes tuvimos la memoria histórica 1, hoy ahora tenemos la memoria histórica 2, que es la versión radical. O sea, ese proceso, como comentaba antes, de la ventana de Overton. La población española ha aceptado ya tanto el discurso de la izquierda que prácticamente es imposible desescrustárselo. O sea, la gente ha aceptado ya por norma todo lo que nos digan de Franco, todo lo que nos digan de la religión, todo lo que significó la vida de los mártires en la guerra civil, cómo se levantó la población para evitar que les mataran simplemente por ser de derechas o por ir a misas. Todo eso parece que ya no existe, parece ser que Franco nunca hizo nada bueno. Nos lo venden como que el Partido Socialista es el avance de todas las políticas sociales de España, que sin la izquierda aquí parece que no hay futuro, y eso ha calado y además sobre todo también a través del sistema educativo, que esto yo creo que es lo más importante y es una de las piezas fundamentales en la batalla cultural. El sistema educativo. El mundo conservador ha dejado de lado la cultura. Ha pensado que con él los hechos históricos ya valían, ha dejado la educación, ha dejado la cultura misma, el cine, las artes, la literatura, se ha centrado en general en ser un buen gestor económico y poco más. Y entonces ahí es donde Gramsci tenía razón. Gramsci para mí ha vencido a Marx en la historia. Gramsci, el creador del Partido Comunista Italiano, decía que primero la cultura y lo demás vendría por añadidura. Es decir, poco a poco ir tomando todos esos recursos para acabar dominando las mentes de los jóvenes, de las siguientes generaciones y por lo tanto tener futuros votantes. El separatismo es lo mismo. El separatismo, si no hubiera sido por la dejación en la educación, no existiría. No existiría la manipulación de la historia en Cataluña, no existiría la manipulación de la historia en Vascongadas y en otros tantos territorios, no existiría la leyenda negra en España, no existiría la endofobia. Pero todo eso es parte, de, como decía antes, de ese proyecto para volver a los pueblos contra sí mismos, para que se odien a sí mismos y para que vean mejor lo de otros. En este caso España es el mejor ejemplo. No sabemos nuestra historia, no la valoramos, no sabemos lo que hemos hecho y por lo tanto parece ser que todo lo de otros es infinitamente mejor que lo nuestro. Creo que lo importante no es precisamente el origen del virus, sino las consecuencias. Y precisamente esto es muy importante, es decir, cómo se está utilizando, no solo en España, cómo se está utilizando la excusa del coronavirus, la excusa sanitaria, para poder implantar esta serie de medidas para ir apuntalando estos cimientos de la nueva sociedad a la que vamos, ¿no? Y era completamente necesario. No había otra forma, si no es por la sanitaria, para enclaustrar a miles de millones de personas en todo el mundo. En este caso español, decenas de millones. No había otra forma. Y sobre todo, el problema es que, según hemos visto además recientemente, el estado de alarma no era la única herramienta para el confinamiento. Por lo tanto, ¿para qué ha servido que se proclame un estado de alarma? Y ha servido, y lo estamos viendo, y lo hemos visto, para subvertir el Estado de Derecho. Se ha atacado a la independencia del judicial, se ha atacado a medios de comunicación, se ha atacado a la oposición, se ha atacado a los mismos ciudadanos que en principio eran perseguidos o analizados por la Guardia Civil para ver quién era contrario al gobierno. Ahora nos van a saltar a los golpistas catalanes a la calle, supuestamente. Entonces, ha servido todos estos meses para subvertir el Estado de Derecho, hacerlo a imagen y semejanza del Partido Socialista. Es decir, cuando un partido se asocia al Estado, eso se llama totalitarismo. Y en este caso el PSOE lo que está haciendo es hacerse con todos los resortes del Estado para que, al menos en unos cuantos años, no escape de sus manos. La izquierda, el Partido Socialista, Podemos, sigue a pies juntillas los designios de los que se aprobó primero en el Foro de Sao Paulo en Iberoamérica, en los años 90, y ahora la actualización 2.0. Ahora se llama lo del Grupo de Puebla, Puebla por México,
que es el Foro de Sao Paulo 2.0. El Foro de Sao Paulo sirvió para implantar todas las leyes identitarias, por ejemplo, el indigenismo, es decir, todas aquellas políticas que iban a desnaturalizar, a desestabilizar la región para que permitieran el acceso a poder a partidos de izquierdas en Iberoamérica. Tenemos a Lula en Brasil, Chávez en Venezuela. Todo eso no ha sido fruto de una casualidad, ha sido fruto de un grupo, estaba toda la izquierda, incluso terroristas como las FARC, para hacerse con la región iberoamericana. Y funcionó. Con el tiempo lo han perdido, pero todavía hay algunos coleteos. Y eso, la versión 2, es sobre el Grupo de Puebla. Es decir, ahora que ya nos han pillado el truco, digamos, ¿qué podemos hacer ahora para continuar con esta conquista? Y en el Grupo de Puebla lo que hacen es la conquista de los sistemas judiciales, que es exactamente lo mismo que ha pasado en Venezuela. Cuando el poder ejecutivo se hace con el poder judicial, se acabó la independencia, se acabó la democracia y estamos de facto en una dictadura. Si el Partido Socialista consigue hacerse con el poder judicial en España, se acabó, porque entonces en ese momento todos los jueces van a responder al partido. En este caso, no hay freno para Pedro Sánchez, no hay freno ninguno. Tenemos a un tipo, a un pequeño Führer, que quiere hacerse con el poder y que no tiene ninguna traba para ello. La única traba somos los ciudadanos de a pie. Hay varias líneas por las cuales se puede tomar el control de la población o, digamos, el control de los estados, ¿no? Obviamente, la judicial, la política, medios de comunicación, el control de la información, pero luego el problema también es la resistencia. La resistencia social para mí es una de las más importantes porque es donde los políticos encuentran su talón de Aquiles. Si nos manipulan tanto, si tanto se preocupan por invertir en medios de comunicación para controlar el discurso oficial, si yo controlo que todo el mundo piense de una misma manera, ya voy a conseguir que haya una cierta letargo social, un comportamiento de rebaño, en el que todo el mundo crea a pies juntillas o haga como propio el pensamiento a pesar de que no sea suyo, sino porque lo ha visto en los medios de comunicación. Si algo ha servido, y que no se malentienda, en la pandemia, es porque realmente creo que he visto como nunca un despertar de la población. Nunca antes, hasta ahora, había visto tanta gente en contra de la versión oficial de los hechos. La gente ya no se cree, no sé si por activa o por pasiva, no sé si porque ellos han despertado o simplemente porque el gobierno lo hace tan mal, la gente ya no se cree los relatos, ya no se creen, por ejemplo, con el tema del COVID. Son tantos mensajes tan contradictorios que ya creo que la relación o la conexión, la delgada línea roja entre gobernantes y pueblos se ha roto. Creo, o al menos quiero creer, que hay una parte de la población que ya no es más esclava, que ya no se cree lo que le cuenten porque se lo cuente un organismo oficial, se lo cuente el ministerio, se lo cuente la 1, la Sexta, la 4, ya decide pensar por sí mismo. Me da igual que sea de izquierdas, de derechas, rico, pobre, negro, blanco, hetero, homo, me da exactamente igual. Lo importante es que una persona sepa por qué piensa lo que piensa. Y eso es fundamental para tener ciudadanos críticos e independientes y, por lo tanto, en el sentido clásico de la palabra, ciudadanos que aporten algo a la polis. Necesitamos ciudadanos comprometidos con la realidad de cada país para que aporten lo mejor de cada uno para cambiar las cosas. Los gobiernos quieren acabar con eso. Quieren acabar con todo síntoma de rebelión, con todo síntoma de resistencia, para tener todo allanado de cara al futuro. Entonces, por primera vez he visto en mucho tiempo que realmente hay una pequeña resistencia global, independientemente de su ideología, es decir, transversal, que ya dice, hasta aquí esta gente, me da igual quiénes seáis, me da igual lo que queráis, pero ya estamos hartos de las mentiras, de la manipulación, de la depauperización paulatina de las poblaciones, porque lo estamos viendo en las crisis económicas, y entonces ya la gente ha dicho basta, estamos hartos. Ahora lo que hace falta es articular ese hartazgo, articular esa potencia humana, esa calidad, ese recurso humano, para realmente hacer algo constructivo y no destructivo, para siempre plantear algo en positivo y no en negativo. Si quieres ver más contenidos de Alto y Claro TV, suscríbete a nuestro canal de YouTube.